Welcome to the Art Design Chicago Talk series on Lumpen Radio. Join us as we delve into the heart of Chicago's cultural and artistic identity. In this series, artists, curators, and cultural organizers will explore how themes of activism, indigeneity, migration, and displacement intertwine with the city's artistic tapestry. Broadcasting in Spanish and English, each conversation will bring you closer to the creative minds behind the exhibitions featured in Art Design Chicago. Get ready to dive in to the Art Design Chicago Talk series. Esta plática es parte del Art Design Chicago Talks y es para Lumpen Radio. Hoy tenemos el placer de platicar con dos artistas visuales que radican aquí en Chicago, vienen de México, es Carmen Chami y Rodrigo Lara. Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. Me encantaría que la plática hoy fuera exactamente eso, una plática entre nosotros, entre ustedes dos, hablando un poco sobre de sus experiencias aquí en Chicago como artistas visuales, como mexicanos, mexicana. Pero la razón creo que por qué están aquí ustedes dos es por la exposición que tenemos ahorita expuesta en el Museo Nacional de Arte Mexicano. La exposición se llama Arte Diseño Chicago, From the Columbian Exposition to the Present. Y obviamente ustedes son parte del present, del presente. La exposición se enfoca en los años 1893 y poquito antes, en lo que era en México el Porfiriato y lo que era en Chicago the Gilded Age. Tenían muchísimo en común Chicago con México. Y lo que estaban haciendo con las obras de arte los artistas en ese tiempo. Terminamos la exposición con dos secciones del presente, es decir, queríamos mostrar que ahora en Chicago sí hay artistas que viven aquí, que vienen de México. En el siglo XIX, pues los que vinieron para instalar, para exponer y no se quedaron. Hasta es más, no les gustó Chicago tanto a los artistas mexicanos que vinieron. Pero ahora las dos secciones en la exposición tiene varios artistas de diferentes edades, de diferentes partes de México, que realmente ahora ven a la ciudad de Chicago como su hogar, como se sienten orgullosos de ser de Chicago o chicaguenses. Pero también siguen siendo parte de lo que se puede decir es mexicanidad, la cultura de México. Antes de empezar, quiero decir un poquito de que ustedes, los dos, han tenido exposiciones individuales en el museo. Carmen fue en el año 2020 hasta el 2021, creo que tienes el récord. 2022. 2022. Enero del 2022, imagínate. Tienes el récord de exposición más larga de un artista, obviamente por la pandemia. Y Rodrigo, la exposición tuya fue en el 2015, The Portable Aliens, y los dos fueron curados por Dolores Mercado, la curadora en el museo. Obviamente la conocen bien. Y los dos han participado en Día de Muertos anteriormente y pues nos conocen muy bien, son amigos del museo. Ahora, me encantaría saber un poco de su experiencia en México, es decir, su educación artística, su educación como de artistas visuales y lo que más se ha quedado con cada uno de ustedes de esa experiencia en México. Carmen, ¿por qué no empezamos contigo? Bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México.
mi formación básicamente también fue ahí. Yo estudié la licenciatura en restauración por parte del INA, de Antropología e Historia, y eso te da como un bagaje como muy particular, ¿no? Porque te obliga como a acercarte a los objetos y hacerles 1,000,000 de preguntas, dejando de repente un poco de lado lo creativo. Pero sin embargo, siempre te da como muchas ideas y te empuja hacia otros lados. Y posteriormente en la Academia de San Carlos hice la maestría en artes visuales, en pintura. Entonces, básicamente, ahí desarrollé pues una muy buena parte de mi vida profesional hasta que llegué aquí a la ciudad de Chicago en el 2015. Entonces, pues, Rodrigo, a ver. Gracias. Sí, bueno, yo crecí en la ciudad de Querétaro, pero más bien mis estudios formales fueron en San Miguel de Allende, ¿no? En Guanajuato. Y ahí fue donde estudié la universidad, licenciatura en artes visuales. Es una escuela pequeñita, Instituto Allende, que está incorporada a la Universidad de Guanajuato, ¿no? Y bueno, lo que estudié ahí fue una licenciatura enfocada a la escultura, o eso es mi título, y como un segundo enfoque la pintura, ¿no? Gracias. Y esa parte de la cultura mexicana que sigue parte de ustedes, de su identidad, quizás no siempre de sus obras de arte, pero de su carrera artística o su identidad como artista, es lo que veo yo, pero no sé, siguen una conexión ustedes dos con México, lo que se puede decir mexicanidad, o ya casi no tanto, ya que viven aquí en el medio oeste de Estados Unidos. Yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque además me la hago diario también. Pues porque a final de cuentas, yo siento que no, bueno, tú eres más joven que yo, pero Rodrigo, pero en mi generación lo que uno aspiraba de repente, sobre todo siendo de México, ¿no? Es como ser parte del mundo, como admiras a artistas que están haciendo en otras partes, ¿no? Entonces, claro, uno tiende a idealizar lo que hay afuera, ¿no? Pero sin negar lo que uno es y lo que uno tiene, lo que uno vive y todo. Entonces, en mi caso fue más bien lo que yo encontré que para mí representaba como esa idea de identidad pictórica, fue todo lo que eran técnicas tradicionales, en particular la barroca novohispana, en donde para mí era clarísimo que había... los mexicanos vemos todo en Technicolor, ¿no? Así en colores exageradísimos, nos gusta mucho, somos barroquísimos para el color. Y siento que eso todavía se conserva como en muchos pintores bien jóvenes también, como que ya lo traes, ¿no? Como que así vemos. Yo no sé si sea la luz, yo no sé si sea por la comida, yo no sé exactamente qué pasa, pero nos gusta mucho el color. Es muy raro, aunque tengan influencia o tengamos influencia de otros artistas globales, que uno pueda desprenderse de la manera en que nos acercamos al color en México. Ahora, en mi caso lo que pasó fue que yo venía con todo esto trabajando de mucho tiempo atrás y de repente idealizando lo que es vivir afuera y dices, no, pues aquí pues voy a ver la meca, ¿no? De lo que está pasando, y te encuentras que la idea de lo mexicano es como esta idealización de lo mexicano de hace 50 años, ¿no? Entonces te das cuenta que no hay un interés por parte de muchas artistas en querer ser esta visión como global, sino como... Y un poco lo entiendo. La Ciudad de México ahora ha cambiado mucho en estos 10 años, pero no era tan cosmopolita como lo puede ser ahora, ¿no? Era pues muy plana en ese sentido, no porque nuestra cultura sea plana, pero me refiero a que no había influencias de otras partes, como aquí. Entonces aquí, claro, lo que te obliga es a replegarte, a defender lo tuyo, a preguntarte, oye, ¿qué soy? ¿De dónde soy? ¿Qué queda de mí? ¿No? ¿Qué queda de mi origen? Entonces, claro, te hace como
acercarte al arte de otras maneras, ¿no? Yo creo que sin importar, no sé, tú me dirás, Rodrigo, sin importar si vienes del centro de México o si vienes de Guanajuato, de Querétaro, bueno, Querétaro también es el centro, pero digamos que tengas como otras influencias locales, ¿no? Sí, bueno, en mi caso fue algo totalmente orgánico, ¿no? Crecí con hermanos mayores, entonces mi primera interacción con materiales fue la plastilina, ¿no? Que en México es muy común que niños en kinder jueguen con este material y pues yo ahí fue que tuve acceso, ¿no? Todavía ni siquiera empezaba el kinder y mis hermanos traían a la casa y fue así que empecé. Entonces realmente ni siquiera estaba pensando como voy a ser artista, ¿no? Simplemente era el material que estaba a la mano, yo estaba jugando, ¿no? Entonces algo que sí marcó muchísimo mi interés en la plástica fue visitar diferentes museos alrededor del país, ¿no? Mis padres tenían el gusto por viajar en coche y visitar, no sé, desde la Riviera Maya hasta Baja California, ¿no? En diferentes viajes, pero siempre había ese cuidado, esa inclinación de visitar tanto iglesias, museos, ¿no? Ruinas, todo este tipo de lugares que tenía ciertamente una información visual súper importante, ¿no? Y que a pesar de que, repito, fue como muy orgánico, ¿no? Yo no estaba sintiendo de que, estoy aprendiendo, ¿no? Voy a ser artista porque estoy haciendo esto de mi niñez. Absolutamente era bien orgánico, ¿no? Entonces, mucho pasó de que mi interés fue creciendo en ver mi abuelo en particular, que pintaba como un hobby serio, digamos, y fue hasta la universidad que tuve este acercamiento con técnicas y cosas más serias en cuanto al arte, ¿no? Y algo similar como comentas, Carmen, creo que mucho era eso, ¿no? Aprender en clases de historia del arte, y cuando tuve la oportunidad de visitar Chicago por primera vez en el 2003 y, bueno, visitar diferentes museos, ver como la gama de opciones, de oportunidad de alterar la forma, la figura, de pensar en materiales, ¿no? Y hasta años después fue que vine a la maestría y fue un momento importante porque a pesar de que todos esos años intermedios entre universidad y maestría, que dejé 10 años, fue en la maestría donde habían muchas preguntas, ¿no? Que los asesores, ¿no? Colegas en las críticas, muchas preguntas, ¿no? Entonces como que de alguna manera regresaba a esos momentos de la plastilina, de visitar museos y demás, ¿no? Entonces realmente esas preguntas, digamos, fuerza o semilla que se plantó sin saberlo, como que resurgió, ¿no? Como a pesar de que en algunas series no se nota esa mexicanidad, si no existe realmente en algo visual, definitivamente existe a veces en el humor de cómo ver la obra, ¿no? Claro. Cómo abordar temas bien difíciles que no solo en México, en países del tercer mundo muchas veces recurrimos a esta, no sé, de tipo broma o encontrar cierto humor dentro de la tragedia, porque es la única forma que podemos seguir adelante, ¿no? Y enfrentar el día a día. Entonces eso totalmente es nuestro, ¿no? Como parte de nuestra cultura, ¿no? Y definitivamente la poética de los materiales ha sido cada vez más importante para mí, ¿no? Tratar de acercarme a espacios, a lugares, y cómo tomar estos materiales, no nada más la ejecución de la obra, la plástica, la escultura, ¿no? Yeah. Pues sí, porque bueno, es que ahorita me dejaste como pensando, porque al final de cuentas la práctica de la escultura o la práctica de la pintura, no importa el lugar donde vayas,
pues el proceso es igual, ¿no? Es muy parecido, no importa que cada quien le vaya haciendo como ciertas modificaciones, pero ese acercamiento a la parte tangible, a lo matérico, pues no importa estés aquí o allá, es lo mismo como te acercas a tu comida, como te acercas, pensaba, ¿no? O sea, la tocas igual, la ves igual, se te antoja igual lo que ves o no lo que no ves, ¿no? Entonces, eso es algo como que es muy nosotros, muy mexicano, ¿no? También nos gusta mucho que sea llamativo, que sea táctil, que sea sensual, ¿no? Muy sensorial también, ¿no? Es algo que, aunque estemos en Chicago o donde estemos, lo cargamos, ¿no? Y ahorita que estaban platicando también, me hicieron pensar, creo que también tiene, y como conozco a los dos, siento que hay otra cosa que tienen, quizás que tengan en común, como influencia, y no digo que es el tipo de arte que están haciendo, pero en un tiempo la iglesia fue algo que creo que fue algo que los influyó en una forma u otra. Sé que varios de tus trabajos, Rodrigo, tienen que ver con panteones o con vivir cerca de ahí o ser, ¿cómo se dice? Los altar boy, monaguillo o ese tipo. Y Carmen, sé que los ángeles y las imágenes de la iglesia, de arte religioso también tienen algo que ver con tu trabajo. Definitivamente. Por favor. Mira, yo trabajé mucho tiempo haciendo restauración y tuve la oportunidad de estar en la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Que es lo más importante. Es nuestra meca, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia para mí reveladora, inolvidable. Es cuando realmente entiendes el espíritu de ser mexicano. Estar ahí el día a día viendo la pasión con la que la gente, el fervor, la gente, porque además también me tocó hasta el día del 12, ¿no? El 12 de diciembre. Y es cuando encuentras como esa espiritualidad, pero además bien cultural. Es que si alguien quiere entender, que nos esté escuchando, cómo es México, el día que vaya a la Ciudad de México tiene que resultar, no nada más para ir a agradecer a la Virgen, sino quédense ahí sentados, vean toda la gente que entra y sale, y eso es México. O sea, no importa si eres del norte, del sur, todos somos guadalupanos, ¿no? Aunque seas ateo. No sé qué pasa, pero te vuelves guadalupano en algún momento de tu vida, aunque seas bien ateo. Porque bueno, así pasa, ¿no? Entonces, sí, claro que tiene una influencia. Ahorita que mencionabas lo de Los Ángeles, me hiciste recordar, hay un pintor que a mí me gusta mucho que sí ha influenciado, ha sido una influencia importante en mi trabajo, que se llama Cristóbal de Villalpando. Él es un pintor de finales de 1600 y principios de 1700, y es muy chistoso porque él lo que hacía es que él hacía réplicas de pintores europeos, básicamente, la mayoría de Rubens, ¿no? Y aparentemente los copia, pero hay algo que hace diferente. Le pone, tú ves un cuadro de Rubens igualito, pero Villalpando le pone montón de color. Y además lo mega rellena de angelitos. O sea, ya se salen vomitan angelitos los santos, ¿no? Y las vírgenes. Entonces dices, claro, es que eso somos, ¿no? O sea, es parte de imponernos como identidad y como mexicanos. Es que esto somos, ¿no? Aunque vengas y me quieras educar y me quieras decir que la visión europea es la bonita y... al final de cuentas nos brota, ¿no? Lo que somos. Es algo muy curioso. No sé cómo lo veas en escultura, pero supongo que también. Sí, bueno, definitivamente la idea de la religión es bien importante en mi obra, ¿no? Empezando como monaguillo, ¿no? Como platicaba Cesario. ¿Fuiste monaguillo? Sí, sí. Muchos años. Por los dos lados de mi familia, súper católicos, ¿no? Como ejemplo, del lado de mi papá, de 5 hijos, 2 eran sacerdotes, ¿no? Entonces, pues sí, la presencia era muy importante de la religión en la casa.
Y como mencionaba de los hobbies, bueno, lo que hacía mi abuelo en cuanto a obra, pintura y dibujo, mucho eran también, como mencionas, ¿no? Réplicas o copias de pinturas, de dibujos, también algo de retratos, que fue muy importante para mí, que encendió este interés, ¿no? En mi infancia, pero mucho eran copias religiosas, o él mismo pintaba a veces para las obras de teatro, pastorelas, la parte de atrás, ¿no? Como la instalación, pues, para las obras de teatro de la iglesia, ¿no? Entonces, la influencia estaba ahí bien marcada. Eventualmente dejé de ser monaguillo y después tocaba la batería para la misa de 12. Entonces, muchas veces en mi obra también incluyo elementos de la batería, y no es nada más por lo que, digo, por fuera tocaba en un grupo de rock, punk, más o menos, y pues siempre me estaban callando en la iglesia, ¿no? Me decían, bájale, ¿no? Pégale más suavecito a los platillos. Pero lo interesante es de la forma como ahora incorporo estos elementos de tambores, platillos, baquetas, ¿no? Es mucho pensando como esa era mi forma de alabar a Dios, ¿no? Siendo parte del grupo de las 12 de la tarde, ¿no? Entonces, sí, definitivamente está muy marcado, pero mucho también esta idea de cómo, de alguna forma mencionabas, Carmen, fuimos obligados a digerir esta nueva religión, ¿no? Y cómo la Virgen de Guadalupe en particular es como esta mezcla perfecta, ¿no? Es este cóctel de las dos necesidades de creer en algo, ¿no? Uh-huh. Y como mencionaba, incorporo mucho estos elementos, a veces con poética de materiales, a veces más visuales, y cómo mi idea es presentar esta pregunta el humano siempre ha tenido esta necesidad de creer en algo, ¿no? En esta divinidad, en por qué estamos aquí. Entonces, crear esta pregunta, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Escuchándolos también estoy pensando que la iglesia en México, fuera de ser una institución religiosa, también se puede decir que es como un museo para la gente. Entra la gente, no tienen que pagar, es gratis. Sí. Cierto, y ves muy buen arte. Sí, claro. Se sientan, ven las ventanas, ven las esculturas, sí. Ven la arquitectura, ven todo como la experiencia, pues, de ir a un museo. Y pensando en la Basílica de Guadalupe, también se me ocurre que es como un museo enorme donde va la gente, pero además de ver y apreciar obras de arte, obras hechas por artistas, también parece que tiene algo del teatro, ¿verdad? Totalmente. Las misas. Claro, o sea, de hecho la Iglesia Católica es, bueno, todas las iglesias, perdón, o sea, voy a agarrar parejo, pero todas tú ves una misa o una ceremonia y son teatrales a morir, ¿no? Y además nos hace participar, ¿no? Te paras, te sientas, te hincas, te abrazas, aplaudes, lo que sea, ¿no? Es esa parte como que se necesita, uh-huh. que además descargas, ¿no? Uh-huh. Descargas emociones, descargas pensamientos, te ayuda a reflexionar, te ayuda a todo, ¿no? Yo no, bueno, honestamente, yo no soy muy religiosa, mi familia nunca fue religiosa, pero un poco le pasó lo que a la tuya. O sea, mi papá, chaleco, viaja, a él le gustaba mucho viajar, y siempre íbamos a la iglesia, al museo y al mercado. O sea, eran esas 3 paradas obligadas, ¿no? Y si ibas a Cholula y había 100 iglesias, pues ahí veías cómo te administrabas a buscarlas abiertas, ¿no? Sí es importante. Yo siento que todos los artistas, o tengo esa impresión, porque en México todos vivimos de toda esa teatralidad, como tú lo mencionas, Cesario, de toda esa cultura, es intrínseco en nuestro día a día, en nuestro arte, ¿no? O sea, no necesitas otro artista necesita participar como tan directamente en la iglesia
lo puedes hacer de muchas maneras, ¿no? O sea, el arte, como tú dices, el arte es tan accesible, en el arte sacro es tan accesible que hace como que eso es nuestra educación visual, por decirlo de alguna manera, parte de ahí, Claro. ¿no? Nos educó. Yeah. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también algo que es repetitivo en la obra de muchos artistas, incluyéndome, es como estos elementos de relicarios, ¿no? Como ahí regresamos a la poética de materiales, que esa importancia de un fragmento, de una piececita encontrada o adquiere un valor súper importante, ¿no? Ya no es realmente solamente la obra de arte que se genera, sino algo que está alrededor de, ¿no? Algo que contiene este elemento. Sí. Yeah. Y creo que sí hay varios artistas que yo he visto que no es que tratan de ser iglesia ni religiosos, pero hay algo allí cuando hay una peregrinación, por ejemplo, que los artistas buscan en su público. Quieren algo del teatro o algo de que la gente realmente trate de entender las obras en una forma quizás como un público en una iglesia. Pues es que es más lúdico, ¿no? También Sí, las artes visuales son súper, no necesitas leer o entender un idioma, con que o sea, la representación Claro. son códigos, ¿no? Yeah. Que son fáciles, entre comillas, aunque sean muy simbólicos, de leer. Yeah. Bueno, especialmente para ustedes que se dedican a lo visual. Creo que entienden más bien cuando ven una obra o una narrativa o algo abstracto. Me imagino que como artistas lo pueden guiarse o manejarlo un poco diferente que otra persona. Una vez más, estamos aquí con Carmen Chami y Rodrigo Lara, artistas visuales, y esta conversación es parte del Art Design Chicago Talks para Lumpen Radio. Vamos a seguir esta plática hoy día y me encantaría entender un poquito más sobre el mundo artístico. Es decir, sea las galerías, los museos, las escuelas, los coleccionistas, todas esas partes que junto crean el mundo de arte. Lo que no había visto yo antes de esta exposición que tenemos ahora en el Museo Nacional de Arte Mexicano, que se llama Arte Diseño Chicago, From the Columbian Exposition to the Present. Lo que no había visto yo anteriormente o entendido muy bien es el rollo de la Academia de San Carlos, que es súper importante. Es decir, en los siglos anteriores sí era la iglesia donde gente veía obras de arte. Después de los medianos del siglo XIX, en la academia, que empezó el siglo anterior, la academia empieza a entrenar a los artistas y les da competencias. Y entre los artistas que van, hacen sus competencias y los que ganan, les dan como una beca, los mandan a Europa para que empiecen a pintar el estilo que está de moda en Italia y Francia. Y lo que pasa es que todas estas obras que están haciendo las exponen. Son las primeras exposiciones que no son religiosas. Son las primeras exposiciones de arte secular. Arte que no tiene historias de la Biblia o de los santos. Y después empiezan los museos a exponerlas y tener exposiciones, porque antes de eso no había exposiciones donde juntaban obras de arte para que la gente podía ir a ver. Obviamente lo que esto empieza también es las colecciones. Con tantas obras que hacen y que tienen expuestas en la Academia de San Carlos y otros lugares, la gente que puede empieza a comprar y a colectar. Para mí,
lo que pasa allí en México en el siglo XIX, durante el Porfiriato más que nada, es súper importante porque empiezas, bueno, siquiera en México, empieza el mundo del arte. Ustedes dos trabajando como artistas aquí en Chicago, trabajando con escuelas, universidades, coleccionistas, museos, galerías, todo eso. Platíquenme un poquito de lo que ven aquí en Chicago y quizás lo que ven en México. No, ¿qué es lo que más aprecian o les gusta de ese mundo que que les gusta? Ahí lo dejo. Yes. Sí, pues sí, realmente ha sido de alguna forma sorprendente para mí, ¿no? Que muchas veces estas cuestiones que me he hecho durante años, ¿no? A veces terminan en piezas que pueden ser un poquito, no sé si ofensiva sea la palabra, para alguien que sea muy creyente en la iglesia, ¿no? En generar estas obras que son como híbridos o ejercicios de viaje en el tiempo, en los cuales el interés de obra que visualmente está basada en esculturas u objetos mayas, aztecas, etcétera, se enciman o son más importantes que el catolicismo, ¿no? Y bueno, por ese lado, bueno, en mi experiencia he tenido más oportunidad de exponer mi obra en museos o espacios de arte que en galerías, aunque recientemente tengo una exposición individual con The Mission Projects. Y este ejemplo de obra es algo que ha pasado en los últimos años en particular, ¿no? Y curiosamente, estudié la maestría en SAIC, The School of the Arts of Chicago, y ahí se generaron muchas de estas preguntas, ¿no? De cómo regresar a mis inicios y pensar en este tipo de cosas. Y eventualmente fui invitado para ser el encargado o jefe de departamento de cerámica en la Universidad de Notre Dame. Y digo, estoy muy agradecido obviamente por la invitación que tuve, y ahora soy parte de los profesores. Pero me parece muy interesante cómo, a pesar de que es una universidad católica, es como muy abierta en cuanto a aceptar el tipo de obra que he estado haciendo, ¿no? Que nuevamente es como generar preguntas a quien está viendo la obra, ¿no? Al espectador. Y entonces, no sé si algo así pase en México, que creo que tiende a ser mucho más cerrado el pensamiento o la aceptación de ver este tipo de obra que a veces no es fácil de digerir, ¿no? O como otro ejemplo, cuando hice la capilla, ¿no? Chapel, el proyecto que expuse en un par de lugares, empezando con 6018 North, ¿no? Con Trisha Vanek, y el último lugar fue en DePaul University, también otra universidad católica, y cómo estaba sobreponiendo el catolicismo y el arte, ¿no? Como los cuerpos de santos les ponía retratos, ¿no? De Marcel Duchamp o Jean-Michel Basquiat, ¿no? Diferentes artistas que recientemente han muerto, y esas similitudes que hay entre lo que comentabas hace un momento, Cesario, la religión y el arte, ¿no? Como esos museos a veces es una entrada para diferentes personas, ¿no? Y como ese tipo de presencia que en distintas religiones, por ejemplo, ir cada domingo a una misa, ¿no? La gente se saluda y al final de la misa están platicando de qué trató el sermón, y un vocabulario muy particular. Lo mismo pasa en el arte, ¿no? Vamos
si no cada semana, más de una vez por semana, a inauguraciones, ¿no? Y es una comunidad que aunque no sea en el mismo barrio, se mueve alrededor de la ciudad, pero otra vez se sobrepone esa comunidad, ¿no? Que vamos a distintas inauguraciones. Lo mismo pasa, ¿no? Hablas del sermón, pero hablas, bueno, ¿y qué te pareció la obra, no? Y la gente da su punto de vista. También es un lenguaje muy particular que se utiliza, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante. Esa última parte creo que se pasa en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Gente que va a visitar exposiciones y museos. Entonces, creo que es interesante lo que pasa aquí en la ciudad, ¿no? Fíjate que yo quiero tomar un poco lo que tú dices, Rodrigo, pero también me voy a regresar un poco a lo que tú estabas planteando, que me parece muy importante, Cesario. Yo sí noto una diferencia muy grande entre cómo se mueve un artista en México a cómo se mueve un artista aquí en Chicago. La primera diferencia muy grande es porque en México tenemos una institución cultural, existe una Secretaría de Cultura y, bueno, antes de la Secretaría de Cultura era Conaculta, y lo que pasa es que le da estructura al sistema, es un sistema, ¿no? Entonces, estratificado. Entonces, tú como artista, si estás empezando, tienes acceso a ciertas bienales, a ciertos concursos, y en esos concursos tienes oportunidad de ir exponiendo en lugares que posiblemente si yo tocara la puerta no me la abrirían, ¿no? Entonces, vas jugando, vas entendiendo como las reglas, poco a poco. Ahora, aquí no. Aquí no hay una secretaria de cultura como tal, el artista es gestor, el artista es productor, el artista es artista, hace todo. Entonces, la gran importancia es que todo el desarrollo profesional o una muy buena parte de desarrollo profesional, en mi perspectiva, se basa en esto que tú dices, Rodrigo, que es el sentido de comunidad. Entonces, claro, tú sales de una institución como la Escuela del Arte Institute, en donde más o menos te explican las reglas de juego, haces los conectes que necesitas, tienes otro tipo de oportunidades. Para quienes vivimos al margen de eso, nos cuesta un poco más de trabajo porque no hay esta estructura como la que hay en nuestro país, bueno, en México, en donde pues es como más claro, dices, bueno, si me veo por aquí, también es de relaciones, también es de contacto, o sea, tiene todo lo mismo, pero siento que yo tengo la impresión como un poco más ordenado todo, o más claro, entre comillas. Ahora ha cambiado muchísimo desde pues este nuevo gobierno. Estas instituciones se han ido debilitando muchísimo, entonces el artista ha tenido que hacer mucho más activo, ¿no? Como lo veas, pues porque ha tenido que acercarse mucho más directamente a sus coleccionistas, a tocar puertas de otras maneras, ha tenido que ser mucho más creativo en otros sentidos, ¿no? Como gestor, hacer mucho más trabajo de autogestión. Cosa que usted aquí en los Estados Unidos en general, pues es como muy natural, ¿no? El artista hace todo, ¿no? Y el artista se mueve y el artista se relaciona y el artista va a las exposiciones porque además necesita conocer a otros colegas, necesita conocer a otros curadores, necesita formar como estas cadenas, ¿no? Estas sociedades, Entonces, esa sería para mí una diferencia muy grande, a diferencia que lo que mencionas de la exposición con la llegada de la academia, que hay una ruptura entre el sistema anterior, ¿no? que había de gremio, el sistema gremial, llega la academia y pone orden. Es así como, a ver, aquí maestritos está muy bien, pero maestros los que vamos a traer de Europa que no se la van a acabar y que va a empezar a enseñar cómo queremos que el gusto, es el gusto de los mexicanos educados, ¿no? Entonces viene como, y es más, fue tan fuerte y tan brusco la llegada de la academia a México que todo lo que había pasado en la época barroca y atrás se olvida. O sea, las técnicas, la manera de se veía viejo, se veía feo, ¿no? Y empieza esta nueva era del neoclásico, ¿no? La pintura académica, que además, curiosamente, aunque tiene muchas bases europeas, pero empieza el discurso a hacerse preguntas nacionalistas, ¿no? O sea, en una nación recién independizada, emancipada, ¿Qué somos, no? ¿Cómo nos representamos? Entonces vienen estos Cuauhtémoc súper musculosos, esa idea romántico, ¿no? Exactamente, ¿no? Que hace un arte riquísimo, ¿no? Pero bueno, el artista sigue
dependiendo de esa, o sea, de ahí yo siento que parte, ¿por qué lo menciono? Porque de ahí parte esta estructura Sí. paternalista de las instituciones en México, que yo tengo la impresión que aquí no las tuvieron. No les, o sea, sí, claro que venían artistas de todo el mundo, bueno, o de muy buena parte del mundo a Estados Unidos y intentaban hacer camino, pero el gusto americano es el gusto americano. Tú ves lo que hay en el Art Institute en el área de Estados Unidos y es muy americano, ¿no? O sea, sí, es así y siempre han sido así, ¿no? Y también en esa época en Estados Unidos también seguían o estaban empezando realmente a identificarse con la nación, crear una identidad nacionalista. Creo que esa es una de las grandes diferencias en la exposición entre la parte del siglo XIX y la parte del presente. Sí. Que es obvio para mí que los artistas no, bueno, ustedes que vienen de México y viven y trabajan aquí en Chicago, que no les importa la identidad nacionalista. Eso no tiene nada, eso hasta es más, creo que se escucha como lo pasado o como no tienen que ponerle una bandera a su obra. Eso es ¿verdad? correcto, sí. O sea, porque sí la tienes. Yo creo que indirectamente, ya sea que de repente haces guiños, claro que lo tienes, ¿no? Y más cuando estás en otro país, pues te brota, ¿no? Yeah. Pero no quieres hacerlo, o sea, no quieres que tu obra sea etiquetada como obra. Es que ese es, yo creo que, no sé tu caso. No empalaga. ¿No? O sea, no quieres que te etiqueten ahí, ¿no? Yeah. Sí, definitivamente. Pero también, como dicen, sea los colores o el humor o esos otros toques que tienen mucho que ver con Latinoamérica, ¿no? O ser mexicano, mexicana, siempre es parte de nuestra identidad, quizás no tanto de nuestras obras que están haciendo. Sí, ¿verdad? claro. Otra cosa, viendo los dos aquí y conociendo los dos, otra cosa que tienen en común es que han recibido los premios Fonca, los dos, ustedes dos, que para nosotros aquí, bueno, para mí como curador, cuando veo eso, para mí es como una marca de, trabajan bien, siguen adelante. Platíquenme un poquito de quizás de ese premio o de sus colegas y cómo lo toman ustedes. Quizás no lo ven tanto como algo importante ustedes como un curador, pero platíquenme un poquito de esa experiencia y cómo lo ven como parte otra vez del arte, el mundo de arte en México. Bueno, justo lo mencionabas tú hace un momento, ¿no? Creo que yo más bien le agradezco al Fonca que gracias a ellos yo me fui de México, ¿no? Ajá. Porque nunca me voltearon a ver, ¿no? Entonces, nunca gané, siempre era así de que... Okay. Y veía justamente, como tú mencionas, es una formulita, ¿no? De que entras, eres parte y ya empiezas a hacer conexiones. Sí. La escuela donde fui en México era pequeñita, no tenía gran interés en ese momento. Entonces, al tener tantas... pues sí, que no ganara ningún proyecto que aplicaba y demás, y yo decía, pues yo creo que México no es un lugar para mí, ¿no? No veía para dónde irme. Entonces, fue una de las razones por la que yo decidí irme de México, ¿no? Ya había estado en Chicago por casi 2 años, en un periodo de 3 y medio, venían diferentes momentos. Y entonces ya tenía yo el interés de estudiar la maestría en el Art Institute of Chicago, especialmente porque en mi escuela en los 50s había un tipo convenio en veranos, inviernos, algunos profesores iban con grupos de estudiantes y tomaban clases ahí, ¿no? En San Miguel de Allende. Entonces, para mí siempre sonaba así como que, ay, Chicago, ¿no? Digo, además, obviamente, de crecer viendo a Michael Jordan y saber de la ciudad por ese lado, me parecía súper interesante, ¿no? Pero volviendo al Art Institute, ¿no? Y especialmente en su momento hablé con un profesor que ya se retiró,
originario de España, Xavier Tobes. Fue él como que me prendió esta idea de sí regresar a mi país, seguir trabajando un rato y después aplicar a la maestría, ¿no? Y todos esos años seguía aplicando al FONCA y me seguían negando, ¿no? Fue más bien hasta que terminé la maestría y un año después o algo así, ya fue que me dieron el apoyo de jóvenes creadores. Años después, el segundo libro o publicación que tengo también fue en gran parte, gracias al apoyo del FONCA, ¿no? Entonces, pues digo, no es que odie la institución ni nada, pero fue mi realidad, ¿no? Y tienes razón, tiene como muchos claroscuros. O sea, no es que lo esté planteando como algo que fue muy bonito, en el sentido de que, pero es una estructura, al menos le da estructura a un sistema, que aquí no hay, ¿no? O sea, no todos, yo también apliqué muchas veces antes, y pues también no fue que la primera fue eureka, ¿no? Tiene su chiste y tiene mucho trabajo atrás, o sea, no es tu trabajo profesional, o sea, tienes que ir entrando en un circuito, o sea, es un poco lo mismo que uno hace aquí, pero allá y a nivel institucional. Claro. Y lo que es sorprendente es que cada vez se hace más pequeño, ¿no? O sea, es un círculo que se va cerrando, y de repente dices, ok, ya conocí a quien tenía que conocer, estoy trabajando en lo que tenía que trabajar, expuesto en lo que tenía que irme colocando, pues a ver si sí es, ¿no? Y hasta que siento que al final de cuentas en las artes, ya sea aquí o allá, es de mucha tenacidad y de mucho trabajo y pues no esperar a que todo va a ser fácil, porque es todo lo contrario. Totalmente. Todo es muy difícil, sí. ¿No? Y bueno, ya ni te digo si además le echamos las chispitas y no me quiero ir por el feminismo, si eres mujer, ¿no? O sea, es todavía más complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, son como muchas cosas que van sumando. Yo le tengo mucho agradecimiento al FONCA, yo bueno, ya no entro en jóvenes, ya soy sistema, sí, pero por edad, ¿no? No por otra cosa. Yo fui Sistema Nacional de Creadores en el 2016 al 2019, y pues para mí fue increíble porque pues te da como chance de, a ver, no es tanto por el recurso económico, sino es precisamente porque se abre como un catálogo de oportunidades y se te abren, ¿no? Es así como, ya te miran de otra forma, ¿no? Ya no te ven como la persona que está ahí empezando, porque además, bueno, vas a llegar a una edad que no es la tuya todavía, pero ya no eres emergente. Ya no puedes ser emergente por edad, ¿no? Entonces, si no te apuras, si no empiezas a crear cosas que te respalden profesionalmente, te empiezas a quedar un poquito rezagado, porque además, pues los chavos van empujando, ¿no? Y o sea, entonces sí necesitas sí tienes mucha presión por todas partes. Entonces, como quiera que sea, ahorita que mencionabas lo del FONCA, claro, es un empujonzote, ¿no? Afortunadamente. Excelente. Y hablando de esfuerzos y cosas que son difíciles, para alguien que ahora vive en Chicago, en la ciudad, fuera del arte, ¿qué es lo más difícil de estar viviendo aquí en el medio oeste, en esta ciudad? Es horrible. El clima, ¿qué serían? Los 9 meses que no hace calor o algo así. Sí. Y para ti, Rodrigo, ¿qué te gustaría cambiar de Chicago, si se podría? Bueno, me van a decir que estoy loco, pero a mí no me molesta el clima. Estás loco. Creo que es una forma interesante en la cual en estos años he pasado más tiempo en el estudio, porque no hay distracciones, ¿no? Cierto. Entonces, obviamente la luz del día, la luz natural es mucho menos en horas del día, ¿no? Entonces, obviamente eso se siente y es raro, pero en todos estos años que he estado aquí, más bien eso me empuja a pasar más tiempo en el estudio, y cuando son meses agradables para estar fuera y a lo mejor no paso tanto tiempo en el estudio, no tengo ese sentido de culpa, ¿no? Sí, claro. Porque es como un balance
que a mí me pasa, amigo, que si todo el año hace calor, pues todo el tiempo estás disfrutando Oye, o sea que algunas cosas, ¿no? ¿fuiste de los de la pandemia que amó la pandemia? Porque estuviste encerradísimo. Pues sí, no porque no tenía acceso a mi estudio. Ah. No, el edificio estaba cerrado por varios meses, no podía tener visitas de estudio. Eso sí nos fregó de diferentes formas, ¿no? Pero digo, simplemente me adapté en cuanto a ya no tenía acceso a mis hornos o a trabajar con barro, que es lo que hago en su mayoría, pero más bien empecé a pensar en el papel, en el trabajo en papel y cómo abordar el lápiz, ¿no? Colores como si fuera el barro, ¿no? Entonces, eran ideas que ya había tenido antes, pero no había sido necesario enfocarme en ellas, ¿no? Pero teniendo esa facilidad de trabajar con materiales, digamos, secos, ¿no? En papel, lápiz, lápiz de color, fue algo que me funcionó, ¿no? Y realmente no me la pasé tan mal en cuanto al estudio, ¿no? Ok. Pues qué bueno. Yeah. Sí. Y también hiciste un proyecto, ¿no? Con Uber o taxista o algo así, que fue como performance. Sí, exactamente. Sí, en esta acción o performance lo que hice fue otra vez hacer referencia a mi abuelo. Y él, bueno, contando su historia rápidamente, en el pueblo chiquitito donde él creció, en La Paz, en San Luis Potosí, no había educación más que tercero de primaria, ¿no? Entonces su padre adoptivo le sugirió que tomara clases de música y arte, ¿no? Entonces él aprendió a tocar el violín, aprendió a dibujar, aprendió a pintar, ¿no? Y el resto pues fue autodidacta, lo que estudió en libros y demás, ¿no? Pero era un pueblo minero, a pesar de que las últimas décadas de su vida trabajó en la mina como el palanquero o quien controlaba el elevador para estas minas. Como que siempre se dio cuenta que si trabajabas en la mina de joven, bajo la mina, hacías mucho dinero, pero en sus 30s toda esa gente se moría, ¿no? Sí. Si no era por accidentes, era por problemas de salud con los pulmones. Entonces, a pesar de que siguió él pintando, dibujando como un hobby serio, como mencionaba anteriormente, 12 años él fue taxista, ¿no? Entonces me contó infinidad de historias al respecto, pero la más importante o la que hice referencia en este performance fue durante la guerra de los cristeros, ¿no? En la cual durante estos 3 años, del 26 al 29, muchísima gente fue asesinada en el centro, en el Bajío y un poco al oeste del país, por su devoción a la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces, a pesar de que él, bueno, la gente estaba peleando entre los que creían en Dios, en Cristo, y el ejército, ¿no? Entonces, estaban peleando entre ellos, ¿no? Pero también gente que encontraban en misas y no sé, reuniones con referencias católicas, pues a todos los asesinaban, ¿no? Entonces, mi abuelo no fue parte del conflicto armado, pero utilizó su taxi como una herramienta para apoyar a los cristeros, ¿no? Entonces, él fue quien tuvo 2 hijos sacerdotes, ¿no? Y en ese tiempo él no tenía hijos, ¿no? Pero él lo que hacía era que en su taxi llevaba a los sacerdotes de sus escondites a las misas clandestinas, ¿no? En las cuales bautizaban niños, casaban personas, ¿no? O misas rituales de domingo, ¿no? Entonces, como les mencionaba antes, en mi obra muchas veces comparo y contrasto estas similitudes del arte contemporáneo y la religión, en mi caso la católica. Entonces lo que hice fue hacerme de un vehículo en el cual yo no estaba más bien llevando la religión a la gente, sino el arte, ¿no? Entonces
las dos plataformas más importantes en la ciudad. Digo, esto es totalmente ilegal, ¿no? No se lo vamos a decir a nadie. No, pues ya lo están oyendo, ¿no? Ya terminó el proyecto, pero lo que hice fue que el pasajero del que va al frente, ¿no? Ujú. Estaba prohibido que la gente se sentara ahí, ¿no? Entonces hice el asiento hasta adelante y lo que hice fue generar un espacio de exposición en ese lugar o esconder obra dentro del coche, ¿no? Entonces, cuando la gente o los usuarios de las plataformas subían, abordaban, no sabían que eran parte de un proyecto de arte, ¿no? Ujú. Había algunas preguntas con las cuales ellos podían activar la pieza. Utilicé vestimenta como lo que usaba mi abuelo en la década de los 20, ¿no? El tipo de sombrero que él usaba, corbata, ¿no? A partir de imágenes, ¿no? Ujú. Lo que mencionabas hace un rato de la pandemia, a pesar de que no tenía acceso al horno y demás, pero me acerqué mucho a platicar con mi papá, ¿no? Y entonces él estuvo escaneando fotos de la época, mandándomelas de los vehículos que usó esos 12 años, ¿no? Ujú. Y entonces lo que activaba la pieza era la curiosidad de los pasajeros. Ujú. Una opción era que me preguntaran, oye, ¿por qué estamos escuchando, no? Entonces, escogí música de compositores que conocí en diferentes residencias artísticas, algunas más fáciles de digerir, Ujú. otras mucho más abstractas. Entonces, a veces la gente me decía, oye, pues, ¿qué es esto, no? O me decían, ¿por qué traes ese sombrero, no? Ah. Y obviamente, estás vestido así. Ajá, traía la máscara reglamentaria, obviamente. Entonces les contaba la historia de mi abuelo y después abajo del asiento traía una escultura de barro que me podía poner sobre la máscara para prevenir la infección del COVID, ¿no? O el virus. Entonces digamos que es un retrato parcial de mi abuelo que me ponía. Entonces, de alguna manera estaba vistiendo una escultura de mi abuelo, ¿no? Ujú. Y en vez de dar viajes gratuitos a sacerdotes, lo que hacía es que les regalaba a quienes activaban la pieza catálogos de artistas, ¿no? De diferentes artistas. Algunas instituciones, ya que empecé a platicar más del proyecto y demás, me empezaron a regalar catálogos de sus instituciones, ¿no? Como Mass MoCA, Claro. The Polar Art Museum, Hyde Park Art Center. Entonces, dependiendo, ya la gente te empezaba a platicar, mi tía era pintora o algún familiar, algún amigo, algunas personas eran artistas. Fue muy interesante esa interacción. Tengo que decir que la mayor parte de quien utilizaba la plataforma no activaban la pieza, ¿no? Era a lo mejor un Claro. 20% quienes lo hacían. Yo no entendí, ¿cómo activas la pieza? Preguntando. Ah. Si me dijeran, oye, ¿por qué traes ese sombrero? ¿O por qué esa es la esta manera. música? O el vehículo que adquirí para el proyecto podía entrar entre el servicio básico, XL, Luxury, Black y Black XL, ¿no? Entonces, a veces me decían, oye, ¿por qué está este coche aquí si yo pedí el básico, no? Y entonces, esas eran preguntas. O también tenía un contador, como los que usan cuando vas accesando a algún museo, o a veces a partidos, no sé, que tenía 5 contadores, ¿no? Y lo tenía a la vista, ¿no? En frente del pasajero de enfrente, al lado de mí. Entonces podían verlo y me decían, ¿qué es eso, no? Y ya les decía, pues es que estoy haciendo un proyecto de arte, ¿no? Entonces tenían que hacer alguna pregunta forzosamente para yo contarles, Claro. ¿no? Entonces, ahí lo que estaba contando era el número de personas que subieron al coche, el número de veces que se desactivó la pieza, ya fuera porque cancelaron viajes o porque me decían, apaga esa música, ¿no? A veces porque no les gustaba, a veces porque tenían que hacer una llamada, Ajá, o preferían sí. silencio, ¿no? Entonces ahí la pieza se desactivaba, ¿no? Entonces contaba eso, conté la cantidad de libros o catálogos de artistas que regalé, y así, ¿no? Entonces, eso prácticamente fue el proyecto, que después hice algunas piezas, en particular pinturas, son trípticos,
hablando de esa línea de romper las reglas un poquito, a veces cuando ya era muy tarde en la noche y demás, me pasaba los altos o subía la velocidad un poquito, entonces me llegaban las multas a mi casa, ¿no? Entonces para mí era una forma en la que la ciudad estaba documentando mi proyecto, ¿no? De alguna forma eran retratos del retrato de mi abuelo, ¿no? Entonces, tengo algunos videos ahí que todavía sigo trabajando, pero normalmente las multas en Chicago, para quien no vive aquí, llegan con 3 fotos, ¿no? Sí. Como que antes de que cometas la infracción, durante la infracción y luego un close-up, ¿no? De la placa. Un acercamiento a la placa. Entonces, las pinturas son réplicas de esos, nada más que no tienen números, ni fecha, ni hora. Y la placa la cambié a lo que era la placa del taxi de mi abuelo, ¿no? Ajá. Imagínate el tamaño del pueblo y de lo... pues sí, que él fue de los primeros taxistas en el pueblo, que su placa era 0004. Entonces es lo que pongo en las pinturas. No importa ni el vehículo que usé, ni tampoco importa mi placa, sino más bien la referencia, la conexión con mi abuelo y su devoción con la religión y la mía con el arte, ¿no? El arte, wow. Y estas fotos, obviamente, las tienes en tu página web. Sí. Están en mi página, rodrigo-lara.com. Es el último proyecto que pueden ver ahí. También tiene su propio Instagram, que se llama Convictions, así como convicciones, pero en inglés, Convictions-projects. Y bueno, ahí se pueden ver varias imágenes, las fotos de mi abuelo, las acciones o momentos en el taxi. Algunas fotos las tomé en diferentes partes de la ciudad como tipo icónicas, algunas en invierno, otras no sé si verano, pero por lo menos no hay nieve. Y otra parte del proyecto fue regresar a México. Le pedí a mi papá que me acompañara, a uno de mis hermanos, y regresar a tratar de encontrar las locaciones en donde se tomaron esas fotos, ¿no? Mi idea inicial era irme en coche manejando para poner el vehículo en el mismo lugar que estuvo el vehículo de mi abuelo casi 100 años antes. Decidí no hacerlo. Muchos amigos en la frontera me comentaron lo peligroso que es en cuanto a la violencia y demás. Entonces, lo que sí llevé fue la máscara y la ropa, y algunos de los sombreros que utilizaba en el performance. Y más bien coloqué mi cuerpo en el espacio más cercano a donde las fotos de mi abuelo fueron tomadas. Algunas fueron muy sencillas porque era justo afuera de su casa. Entonces fue la misma casa donde creció mi papá. La más difícil fue en un espacio cerca de Real de 14, que no está muy lejos. A veces han usado este lugar para películas y demás. Pero está como en medio del cerro, ¿no? Entonces nos tardamos días en estar preguntándole a la gente, oye, ¿dónde es esto, no? Pero todo el mundo te ve raro porque saben que no eres de ahí. La gente se ubica por lo menos de vista o los coches en los que anda la gente. Entonces, y les decía, es que este es mi abuelo, ¿no? Y les comentaba que es un proyecto de arte, no les daba tantos detalles, pero era muy confuso para ellos, ¿no? Entonces, fue casi como una cacería de poner mi cuerpo en ese lugar, ¿no? Entonces, sí encontramos el lugar, sí adopté el espacio donde estaba mi abuelo y se tomaron las fotos, ¿no? Entonces, algunas de esas imágenes se pueden ver tanto en mi página como en Instagram, ¿no? Nice. Y Carmen, si gente quiere ver tus obras, los retratos y las pinturas que haces, ¿dónde los pueden ver? En mi página web, www.carmenchami.com. Excelente. Ok, pues creo que ya terminamos esta plática. Me encantó escuchar de ustedes y las ideas, los conceptos y cómo es ser un artista mexicana viviendo en Chicago. Y una vez más, esta plática fue parte del Art Design Chicago Talks para Lumpen Radio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Thank you for listening to the Art Design Chicago Talk series.
Conversations with the artists, curators, and cultural organizers behind the exhibitions featured as part of Art Design Chicago, exploring the intersections of art, design, activism, and the city's relationship with indigeneity, migration, and displacement. The Art Design Chicago Talk series is a part of Art Design Chicago, a citywide collaboration initiated by the Terra Foundation for American Art that highlights the city's artistic heritage and creative communities. Art Design Chicago Talk series is an original production of Lumpen Radio, produced by Stephanie Manriquez, Charlie Garcia, Nick Wiley, S.Y. Lim, and Ariandi Luna.